Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión con el tema de infracciones, delitos fiscales y responsabilidad legal. Mi nombre es Guadalupe Madrigal Delgado y en este video abordaremos este tema tan interesante. Esta unidad es fundamental para cualquier administrador o profesionista que trabaje en o con organizaciones mexicanas. Comprender la diferencia entre infracción, entre delitos fiscal y conocer las consecuencias legales que pueden enfrentar las empresas y sus directivos es una competencia clave en el ejercicio profesional del siglo XXI. Vamos pues, les invito a tener a la mano su presentación de diapositivas y el glosario de términos de la unidad, ya que serán materiales complementarios de apoyo durante el estudio. Antes de comenzar con los contenidos, definamos qué esperamos lograr al concluir esta unidad. Como primer objetivo, pues es distinguir entre lo que son infracciones fiscales y delitos fiscales. Aunque ambos implican incumplimiento de obligaciones tributarias, sus consecuencias y naturaleza son completamente distintas. Y confundirlas puede generar graves malentendidos en la gestión organizacional. En segundo lugar, identificar los tipos de infracciones relacionados con tres áreas críticas: el registro federal de contribuyentes, las declaraciones fiscales y la contabilidad. Y en tercer lugar, pues analizaremos los delitos fiscales tipificados en el Código Fiscal de la Federación como evasión, defraudación, contrabando, simulación y discrepancia fiscal, todos con sus fundamentos actualizados al 2026. Y como cuarto objetivo, evaluarán las sanciones y consecuencias legales que pueden enfrentar las organizaciones, sus directivos, sus contadores, ante incumplimientos fiscales graves. Con esos objetivos claros, avancemos. Bueno, antes vamos a leer esta nota que dice: el cumplimiento fiscal no es una opción, es la base de la seguridad jurídica corporativa. Ahora sí, avanzamos. Esta diapositiva nos presenta el mapa completo de la unidad, dividido en tres grandes bloques. El primer bloque corresponde a las infracciones reguladas del 79 al 91B del Código. Abordaremos tres tipos relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con las declaraciones y con la contabilidad. El segundo bloque nos lleva a los delitos fiscales, tipificados en los artículos 92 al 115 del mismo código y en el artículo 91 de la ley de ISR para el caso de la discrepancia fiscal. Estudiaremos 5 figuras delictivas: la evasión, defraudación, contrabando, simulación y discrepancia. Y el tercer bloque cierra con las sanciones y las consecuencias legales para organizaciones, como sanciones administrativas, penales y corporativas. Noten que estos tres bloques tienen una lógica progresiva, de lo menos grave, en este caso la infracción, a lo más grave, el delito, y finalmente el impacto real sobre la organización. Iniciamos con el concepto básico. El artículo 70 del Código Fiscal de la Federación establece que las infracciones fiscales son actos u omisiones que contravienen disposiciones fiscales y se sancionan con multas administrativas. Hay dos características claves que deben retener. Primero, la infracción no requiere dolo. Es decir, no importa si el contribuyente tuvo o no la intención de incumplir. La sola omisión ya configura la infracción. Segundo, la consecuencia es siempre de tipo económica, una multa.
y la resuelve el SAT mediante un acto administrativo sin intervención de jueces penales. En contraste, el delito fiscal sí requiere dolo, es decir, una intención deliberada de defraudar, y se sanciona con prisión. Esta distinción es fundamental. No es lo mismo un contador que olvidó presentar una declaración o un director que deliberadamente falsifica facturas para evadir impuestos. Para ilustrarlo, pensemos en una empresa de distribución de alimentos que presenta su declaración anual 3 días después del plazo. Incurre en una infracción, no en un delito. La multa existe, pero no hay consecuencias penales. Voy a utilizar el puntero para guiarlos en las láminas. El primer grupo de infracciones que abordaremos son las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. El artículo 79 del Código Fiscal de la Federación lista las conductas sancionables. Aquí se encuentra. Entre las más comunes en las organizaciones destacan no solicitar la inscripción al RFC cuando se está obligado a ello, no presentar avisos de cambio de domicilio fiscal, de actividad económica, de apertura o de cierre de establecimientos, y proporcionar información falsa o incompleta al registrarse ante el SAT. Las multas correspondientes establecidas en el artículo 80 del Código Fiscal de la Federación, conforme a la resolución miscelánea fiscal vigente al 2026, varían según la infracción, de 5.070 a 15.200 por no inscribirse o no presentar avisos. Fracción 1. De 5.400 a 10.780 por no presentar avisos de cambio de domicilio. Fracción 2. Y de 50.000 y hasta 50.000 por inscribirse con datos falsos. Fracción 4. El caso de la distribuidora El Roble que vemos aquí ilustra pues perfectamente esta situación. La empresa abrió una sucursal en Mazatlán sin presentar el aviso de apertura de establecimiento. Cuando fue detectada en una visita domiciliaria, recibió una multa de 7.200 pesos, una cantidad que pudo haberse evitado con el simple cumplimiento de aviso correspondiente. Una reflexión para ustedes. ¿Cuántas empresas conocen que operan con establecimientos o sucursales sin haber notificado al SAT? Este tipo de omisiones aparentemente menores puede generar contingencias fiscales acumulativas. El segundo grupo son las infracciones relacionadas con declaraciones, solicitudes, avisos y documentos fiscales. El artículo 81 del mismo código tipifica estas conductas que van desde no presentar declaraciones hasta no proporcionar información requerida por la autoridad. Es importante destacar la DIOT, es decir, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que deben presentar mensualmente los contribuyentes del IVA, informando sus operaciones con proveedores. Su omisión puede generar multas de hasta 25.360 pesos por cada obligación no declarada, conforme al artículo 82. Fracción 1
inciso A del código, una de las más frecuentes en este grupo. En caso de presentación fuera de plazo por requerimiento, la multa puede llegar a 50,710 pesos. Aquí entra un juego mecánico clave, la corrección espontánea. El artículo 73 del código establece que si el contribuyente corrige su situación antes de que el SAT le notifique, la infracción puede beneficiarse de una reducción significativa en la multa o incluso de su eliminación. Esto convierte al área contable en la primera línea de defensa de la empresa. En el caso de la constructora, aquí tenemos el caso práctico de ejemplo. Vamos a suponer que la constructora olvida o presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta en el mes de marzo, pero regularizó en mayo antes de recibir notificación del SAT. El resultado es una multa reducida considerablemente por corrección espontánea, en lugar de hasta los 25,300 pesos por declaración omitida, que habrá enfrentado si esperaba ser notificada por el SAT. La corrección espontánea marca una diferencia enorme, ¿verdad? Llegamos al tercer grupo de esta dinámica, que son las infracciones relacionadas con la contabilidad de la primera parte de las diapositivas. El artículo 83 para este caso del Código Fiscal de la Federación es muy amplio en este tema y las conductas infractoras más relevantes para la organización son no llevar contabilidad conforme a las normas de información financiera y al Código Fiscal de la Federación, no tenerla actualizada, no conservarla durante el plazo legal, ¿recuerdan el plazo? Y muy importante, no expedir o no conservar los CFDI. ¿Cuánto tiempo debe conservarse la contabilidad? ¿Lo recuerdan? Exacto. El artículo 30 del Código Fiscal establece un mínimo de 5 años. Esto significa que si hoy el SAT lleva a cabo una auditoría del 2021, la empresa debe estar en condiciones de presentar toda la contabilidad de ese ejercicio. Las multas por no expedir CFDI son especialmente severas. Según el artículo 84 del Código Fiscal de la Federación, la sanción va desde 22,000 a 127,530 pesos por comprobante no emitido. En caso de reincidencia, la autoridad puede incluso clausurar preventivamente el establecimiento por 3 a 15 días. Esto puede multiplicarse rápidamente. En el caso del restaurante Sabor Sinaloa, ilustra el impacto acumulado. Aquí está el caso. Imaginemos que operó 6 meses sin emitir los CFDI a sus clientes, usando solo notas de venta sin validez fiscal. Al ser auditado, el SAT determinó multas por cada comprobante omitido, llegando a 180,000 pesos. Supongamos esto, adicionalmente se generó un crédito fiscal por los ingresos no declarados, convirtiendo una infracción en un problema real. Entramos ahora al territorio de los delitos fiscales, que representa el nivel más grande de incumplimiento tributario. Un delito fiscal es una conducta que está tipificada en el Código Fiscal de la Federación que atenta gravemente contra la hacienda pública y que se sanciona con penas privativas de libertad. A diferencia de la infracción, recordemos a las primeras láminas mencionamos esta diferencia, aquí interviene el sistema penal. El SAT presenta una querella ante la Fiscalía General de la República
El Ministerio Público investiga y un juez federal dicta sentencia. El elemento central que distingue al delito es el dolo, es decir, la intención deliberada de defraudar al fisco. Sin dolo no hay delito, pero sí puede haber infracción. Las conductas que agravan la pena incluyen ser reincidente, actuar como parte de una organización criminal, usar documentos públicos falsos o incluso tener cómplices dentro de la misma empresa. Estos agravantes pueden aumentar la pena hasta un 50% adicional. Es una advertencia importante para los equipos directivos de cualquier organización. Llegamos al delito fiscal más frecuente y de mayor impacto, que es la defraudación fiscal. Esta está tipificada en el artículo 108 del Código. Este artículo establece que comete este delito quien mediante engaños o aprovechamientos de errores omita total o parcialmente el pago de contribuciones o bien obtenga un beneficio indebido en el perjuicio del fisco federal. La evasión es, en términos prácticos, la modalidad más común de defraudación. Las penas son proporcionales al monto defraudado conforme a la actualización de montos publicadas en la Resolución Miscelánea Fiscal. Si lo defraudado no excede de 2,5 millones, más o menos, la pena va de 3 meses a 2 años de prisión. Si excede ese monto de 2,5 millones, pero no supera los 3,8 millones de pesos, la pena es de 2 a 5 años. Y si supera esos 3,8 aproximadamente de pesos, la pena va de 3 a 9 años. Aquí lo podemos ver con cantidades exactas. El monto defraudado y la pena en prisión. ¿Cuáles son las conductas típicas? Registrar gastos inexistentes, por ejemplo, para inflar deducciones. Declarar ingresos menores a los reales. Usar prestanombres para distribuir ingresos artificialmente y reducir la tasa efectiva del impuesto. En el caso expuesto en la lámina, que es el caso del Grupo Industrial Pacífico, muestra cómo esto termina en la práctica. Declararon pérdidas ficticias durante ejercicios usando facturas de proveedores inexistentes. ¿Qué pasó? El SAT cruzó la información y cuantificó una defraudación de 5,2 millones de pesos. Como resultado, pues el director general y el contador fueron procesados penalmente con previsión preventiva. Una decisión empresarial que destruyó carreras, reputaciones e incluso la propia empresa. Por lo tanto, tengamos la siguiente reflexión. La defraudación fiscal no es un costo de hacer negocios, es un delito con consecuencias reales. El papel del administrador honesto es implementar controles que prevengan estas prácticas, no facilitarlas. Interesante, ¿verdad? Todo lo que estamos revisando. El siguiente delito que vamos a abordar es el contrabando, que está tipificado en el 102 del Código. Comete este delito quien introduce al país o extrae de él mercancías omitiendo el pago de contribuciones de comercio exterior, como son los aranceles, el IVA de importación, el IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio,
o sin la documentación aduanera correspondiente. Es importante saber que el artículo 103 del Código establece presunciones de contrabando, es decir, situaciones en las que se asume que hay contrabando hasta que el contribuyente demuestre lo contrario. Por ejemplo, encontrar mercancías sin documentación aduanera o tener bienes en cantidades superiores a las permitidas para viajeros. Las penas, conforme al artículo 104 del Código, son de 3 meses hasta 5 años cuando la omisión no exceda 1.8 millones de pesos y de 3 a 9 años cuando la omisión supera esa cantidad. En casos de contrabando de mercancías prohibidas por el Ejecutivo Federal, la pena también es de 3 a 9 años. Con el caso que tenemos aquí, que es el caso de Importadora Textil del Norte, es un caso ilustrativo. Importaba ropa y calzado desde Asia, subdeclarando el valor en la aduana, pagando solo el 40% del arancel real. La aduana de Manzanillo detectó la irregularidad al cruzar facturas de origen con valores internacionales de mercado. La mercancía fue retenida, se inició proceso penal y la multa fue equivalente al triple del impuesto omitido. Un riesgo que claramente no valió la pena. A continuación, vemos una de las figuras más relevantes y actuales del sistema fiscal mexicano, la simulación fiscal, y las empresas que facturan operaciones simuladas, ¿recuerdan? Son las conocidas como EFOS. El artículo 69b del Código Fiscal faculta al SAT para identificar a contribuyentes que emiten facturas sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para respaldar las operaciones facturadas. Una vez detectados, el SAT los publica en el Diario Oficial de la Federación y en su portal como EFOS. Recordarán que la recomendación que les realicé es siempre consultar esta lista. Aquí hay dos tipos de actores, los EFOS, que son los que venden facturas de operaciones inexistentes, y los EDOS, que son los que compran esas facturas para deducir gastos ficticios. Por eso, EDOS es empresas que deducen operaciones simuladas. Para los EDOS, la consecuencia es la nulidad de esas deducciones y el pago del ISR e IVA omitido, con recargos, por supuesto, y la actualización, es decir, el crédito fiscal. Si se acredita que sabían que el proveedor era EFOS, puede incurrir en defraudación fiscal. La novedad del 2026 es el artículo 49 bis del código que da al SAT la facultad de verificar en el sitio la materialidad de las operaciones, es decir, puede visitar el establecimiento del contribuyente para confirmar que los servicios o bienes realmente existieron. La carga de la prueba recae en la empresa. En el caso de asesoría corporativa del noreste, lo resume bien, ¿va? Estaban registrados como empresa de consultoría, pero carecían de empleados, de oficinas y de contratos firmados. El SAT la clasificó como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, y todos sus clientes tuvieron que rechazar las deducciones amparadas en sus facturas. Un efecto dominó costoso para todos los involucrados. Ahora continuamos en esta lámina con la discrepancia fiscal.
La discrepancia fiscal es una figura que explica exclusivamente para el caso de las personas físicas y que cada vez el SAT detecta y persigue con mayor frecuencia gracias a la digitalización de la información financiera. El artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta la define así: cuando las erogaciones, es decir, los gastos, las inversiones, los depósitos, las transferencias de una persona física en un ejercicio fiscal superan a sus ingresos declarados o que debieron declararse, la diferencia se presume ingreso omitido. La fórmula es simple, pero poderosa. Aquí la tenemos, ¿sí? Aquí la tenemos. Para determinar la discrepancia, a las erogaciones totales se le restan los ingresos. Es decir, erogaciones totales del ejercicio menos ingresos declarados. Si el resultado es positivo, el SAT presume ese monto como ingreso gravable y determina el ISR correspondiente. ¿Cómo detecta el SAT estas discrepancias? Pues sencillo, mediante cruce automático de información que recibe de bancos, notarías, agencias automotrices, aerolínea, instituciones educativas, etc. Las transferencias bancarias, compras con tarjeta de crédito, adquisición de inmuebles, pago de colegiaturas quedan registrados y el SAT los contrasta con los ingresos declarados. Tenemos el caso del contador J.A. Pérez, que lo ilustra. Él declaró 480,000 pesos de ingresos, pero el SAT detectó depósitos bancarios por 1.2 millones, la compra de un automóvil de 380,000 pesos y pago de tarjeta por 240,000 pesos. La discrepancia es de 1.34 millones de pesos que generó un crédito fiscal por el importe, las multas, actualizaciones, recargos de 380,000 pesos en ISR. ¿Cuál es la moraleja? En el área digital, la información no se oculta fácilmente. Recuerden, tengan esto siempre presente. Llegamos a una de las diapositivas más importantes para los futuros administradores: las sanciones y sus consecuencias legales que puede enfrentar una organización por incumplimientos. En el plano administrativo, las consecuencias incluyen multas, recargos, cuya tasa mensual fija anualmente el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación, y que el artículo 21 del Código calcula incrementando en un 50% la tasa base, más la actualización inflacionaria del crédito fiscal y la muy temida cancelación de sellos digitales. Esta última es especialmente grave porque paraliza la operación de la empresa. Sin sellos digitales activos no se pueden emitir los CFDI y la empresa, recuerden, no puede facturar. Si tienen alguna duda o ampliación, les recomiendo revisar el video del tema anterior donde hablamos sobre esta nueva facultad de la autoridad fiscal aplicable del año 2026. Ahora sí, en el plano penal, las consecuencias son la prisión de 3 meses hasta 9 años según el delito, la inhabilitación para ejercer el comercio y la prohibición de contratar con el gobierno federal. Esto cierra el acceso a contratos públicos, a licitaciones y cualquier forma de negocios con dependencias gubernamentales. Y en el plano corporativo, las consecuencias son igualmente devastadoras: daños reputacional y pérdida de clientes que no quieren verse asociados con una empresa sancionada, suspensión de contratos con proveedores,
como esos ejemplos, y otros como bloqueo del RFC para trámites y facturación y dificultad para obtener financiamiento bancario. Los bancos analizan el historial fiscal antes de otorgar créditos. La conclusión es clara. El cumplimiento fiscal no es una opción legal, es una condición para la sostenibilidad del negocio. Aquí lo vemos enmarcados en estas tres columnas: sanciones administrativas, sanciones penales de acuerdo a la legislatura y consecuencias corporativas. A continuación, esta diapositiva tiene una relevancia especial porque muchos administradores asumirán cargos directivos o gerenciales en organizaciones mexicanas. Y entonces la pregunta es, ¿pueden ser personalmente responsables por deudas fiscales de la empresa? Yo sé que les interesa mucho esto. Y la respuesta, queridos compañeros, es sí. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación establece la responsabilidad solidaria. Socios, accionistas, representantes legales, directores y administradores pueden ser requeridos para pagar las contribuciones que debieron pagar durante su gestión con su propio patrimonio personal, por supuesto. Esto es determinante. La personalidad jurídica de la empresa no necesariamente protege a sus directivos cuando hay dolo. El artículo 89 del código va más lejos. Aquí está marcado: asesores fiscales. Los asesores fiscales que diseñen o implementen esquemas fiscales agresivos tienen la obligación de revelarlos al SAT. Los artículos 197 al 202 del código regulan estos esquemas reportables, cuya omisión puede derivar en sanciones para el asesor. Para el contador, firmar estados financieros con irregularidades que conocía puede convertiros en cómplices del delito. Las normas de ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos son claras en este sentido. Y aquí vemos un caso, que es el caso de la comercializadora del Pacífico. Acá está el caso, donde el director autorizó el uso de facturas de proveedores no colocalizados. El contador externo firmó los estados financieros sin salvar responsabilidad. Resultado, ambos fueron coacusados penalmente y los socios respondieron con su patrimonio personal por el crédito fiscal. La responsabilidad no se limita al cargo, abarca las decisiones. Muy importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. En este cuadro comparativo nos permite consolidar todo lo aprendido en esta temática de manera visual y esquemática. Aquí tenemos las características, la infracción y el delito fiscal. Las diferencias más relevantes entre infracción y delito son las siguientes. Lo primero, la naturaleza. La infracción es de tipo administrativa. El delito fiscal es de tipo penal. Segundo, el marco legal. Las infracciones están reguladas en el 70 al 91b del Código. Los delitos en los artículos 92 al 115 del Código. Tercer diferencia, el dolo. La infracción no lo requiere. El delito sí. Cuarta, la sanción. La infracción se sanciona con multas económicas, recuerden, multas económicas, mientras que el delito
es con prisión y además la multa. Quinto, la autoridad competente. Las infracciones las resuelve el SAT administrativamente. En tanto, los delitos los investiga el Ministerio Público y los juzga un juez federal. Y finalmente, la prescripción. Las infracciones prescriben a los 5 años. En cambio, los delitos fiscales entre 3 y 10 años según el tipo. Les recomiendo conservar este recuadro como una referencia rápida. En el ejercicio profesional, esta distinción puede marcar la diferencia entre asesorar correctamente al cliente, a una empresa o cometer un error que tenga consecuencias graves. Debemos de tenerlo siempre presentes. Y llegamos al cierre de esta unidad número 4. Repasemos las 5 conclusiones fundamentales que deben llevar consigo. Primera, las infracciones y los delitos son fenómenos distintos. Las primeras se sancionan económicamente, mientras que los segundos tienen consecuencias penales. Confundirlos puede costar muy caro. Segundo, el correcto manejo del RFC, la presentación oportuna de declaraciones y el adecuado registro de contabilidad son las bases del cumplimiento fiscal de cualquier organización. Son obligaciones elementales, recuerden, no son opcionales. Tercera, prácticas como la facturación de operaciones simuladas, recuerden, EFOS, y la discrepancia fiscal tienen consecuencias jurídicas para la empresa y sobre todo personas físicas en el área de información digital. Cuarta, los directivos, administradores y contadores pueden ser solidariamente responsables por los incumplimientos fiscales de la organización. El cargo directivo conlleva responsabilidad personal. Ténganlo presente. Y quinta, la prevención mediante el compliance fiscal, que es el cumplimiento fiscal, es siempre preferible a la corrección posterior. Implementar controles internos, revisar periódicamente las obligaciones y sobre todo capacitar al equipo contable es una inversión, no es un gasto. Para profundizar en este tema de la unidad, les recomiendo consultar el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 y recomiendo las obras de los doctores Arrioja Vizcaíno y Rodríguez Lobato. Todas las referencias completas están en el glosario de la unidad. Y con esto, pues les doy las gracias por la atención y dedicación, éxito en su formación profesional. Los espero en el siguiente video con más temas muy interesantes acerca del cumplimiento ámbito fiscal de las organizaciones. Hasta luego.